¿Qué tal? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Brian Ortiz y vamos a abrir este pequeño podcast. Vamos a iniciar con esta pequeña eh, explicación y vamos a hablar uno de los temas más importantes en lo que concierne a nuestro país, en lo que concierne a la vida pública del Estado mexicano. Vamos a platicar en este podcast lo que nos queda de este tiempo destinado para este video sobre los partidos políticos en México. Y para que iniciemos este tema, me gustaría iniciar comentando sobre el sistema político mexicano. Obviamente la política del país, la política mexicana se desarrolla en diferentes ámbitos y en diferentes escenarios que permiten a la vida pública desarrollarse de una manera, vamos, no lineal. ¿Qué me refiero con no lineal? Porque la política es muy cambiante. El sistema político mexicano no es el mismo que tenemos actualmente, no es el mismo al que tuvimos hace un sexenio, hace dos sexenios, hace tres sexenios, ¿no? Entonces, a partir de esto, la política pública del país pues ha ido diversificando en diversos medios, en diversos ambientes, en diversos entornos, ¿no? La vida pública depende de un concepto y depende de esta parte que vamos a estar analizando, que son los partidos políticos en México, ¿no? Nos dice que el sistema político, pues es el conjunto de acciones, de instituciones y de mecanismos que tienen relación con la manera en la que se accede al poder público y la forma en la que este poder va a ser ejercido, ¿no? Así como las vías en la que la ciudadanía tiene para involucrarse en los asuntos políticos y relacionados con los asuntos del gobierno y la vida pública en general, ¿no? Eso es lo que nos comenta una de las definiciones acerca del sistema político mexicano, ¿no? También vamos a platicar sobre cómo es que los partidos surgen. Eh, en México, para que un partido político surja, tiene que estar conformado o tiene que iniciarse como una asociación civil, ¿no? Las asociaciones civiles, pues, son el conjunto de personas que se unen para un fin común, para un fin establecido y con un propósito o con una meta, ¿no? Para que se conformen los partidos, este concepto de partidos, pues, tienen que estar eh, o tienen que obtener un registro ante el Instituto Nacional Electoral, el INE, y para que este registro sea posible, pues es necesario que mantengan un número mínimo de miembros activos del 0.26% del padrón electoral, ¿no? Obviamente, para que se conforme el partido político ante el instituto, pues estos tienen que realizar asambleas ante las ciudadanías en todo el país, en todas las 32 entidades federativas que tiene el Estado mexicano. Tienen que aprobar sus documentos básicos, en este caso dígase estatutos, declaración de principios y programa de acción. Con este registro van a obtener el derecho de recibir dinero público del erario y acceso a espacios en la televisión y en la radio para promover programas y políticas en beneficio de la sociedad mexicana. También adquieren obligaciones como la de informar al Instituto Nacional Electoral sobre el uso del dinero para participar en las elecciones y no recurrir en la violencia cuando se desempeñen votaciones, se desempeñen campañas y toda esta cuestión que implique a la sociedad en general. Obviamente, pues cuando se integra un partido, también hay la posibilidad de que éste se desintegre, de que éste pueda perder el registro ante el Instituto Nacional Electoral, ante el Tribunal Electoral.
Tenemos también que si el partido político no obtiene al menos el 3% de la votación válida en las elecciones, el partido, pues obviamente puede perder el registro ante el Instituto Nacional Electoral y dejar de existir. Recordemos pues que los partidos son parte fundamental, en este caso, de la democracia, del Estado, del Estado de Derecho que concierne a nuestra República Mexicana y que es uno de los más conceptos y de los pilares importantes en la vida pública del país, ¿no? Que es, ante todo, la democracia y la libertad del voto de todos y de cada uno de los mexicanos participantes en la vida pública, ¿no? Vamos a adentrarnos un poquito en este tema que nos concierna, que son los partidos políticos en México. A lo largo de la historia han existido infinidad de partidos políticos, han existido infinidad de asociaciones partidistas que han permitido a la vida pública del país desarrollarse de una manera plena y ante un Estado de Derecho que permite la libre democracia y la libre participación ciudadana. Pero vamos a iniciar en este caso con este partido, ¿no? Vamos a iniciar con el Movimiento de Regeneración Nacional, o más bien dicho, Morena. En este caso, pues es uno de los partidos que ha surgido con un enorme auge, eh, con una gran potencia a partir de sus dirigentes, ¿no? En este caso, pues Morena, también conocido como Movimiento de Regeneración Nacional, es el nombre de la asociación civil que dio origen y fue creado el 2 de octubre del 2011 como uno de los movimientos políticos sociales impulsados en aquel entonces por el actual presidente de la República, por el actual mandatario del Estado, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien como parte de su campaña presidencial en las elecciones federales de 2012, desarrolló e inició este movimiento de regeneración y comenzó con esta asociación que es actualmente uno de los partidos de la política pública más importantes y más sobresalientes debido, pues ahora sí que al apoyo y a la gran cantidad de gente, a la gran cantidad de ciudadanos que mueve este partido, ¿no? Inicia como parte de las elecciones federales para 2012, que en ese entonces el actual presidente Andrés Manuel, pues cursaba también su segunda participación como candidato a la presidencia mexicana, ¿no? Más tarde el movimiento se constituyó como una asociación civil, en este caso el 20 de noviembre, como ya lo hemos dicho, el 20 de noviembre del 2012. Vamos a platicar también sobre la ideología que tiene Morena, que es un partido político de hombres y de mujeres libres en México que luchan por la transformación pacífica y la democracia en México. Uno de los objetivos que tiene pues es el lograr el cambio verdadero, es decir, que se garanticen todas y cada una de las leyes que tienen los habitantes para vivir una vida plena y digna, con derechos plenos, además de que se realice la justicia y se viva sin temor y no haya exclusiones ni privilegios. Es esta parte de la ideología que tiene este partido, es esta parte esencial de los principios que rigen al partido de Morena. Es uno de los partidos, como bien les repito, que no tiene mucho que inició este partido relativamente, si lo vemos a diferencia de otros partidos como el PRI, como el PAN, que son partidos que llevan años en la vida pública del país, que no solamente llevan esos años en la vida pública, sino que también han estado al mando y han estado a la titularidad de la representación de Estado de esos partidos, ¿no? El partido de Morena, como bien lo hemos dicho, sí ha habido cambios, sí ha habido cambios notorios en la vida pública del país. Manejan una forma de ver las cosas totalmente diferente a lo que lo hemos estado viendo con otros partidos, ¿no? Vamos a pasar con el siguiente partido, que en este caso es el Partido Acción Nacional, ¿no? Partido Acción Nacional, o también llamado PAN,
que es uno de los partidos que lleva ya algunos años en la vida pública del país. El Partido Acción Nacional es un partido mexicano de origen cristiano, en este caso de doctrina política conservadora, a fin de las ideas de la democracia cristiana, en la cual pues en sus estatutos establecen que su posición ideológica es el humanismo cristiano, y diversos analistas lo definen como un partido político de derecha. Recordemos que en esta parte del sistema político mexicano está dividido en partidos de derecha, de izquierda, centrales, centroizquierda, centro derecha, ¿no? Aunando un poquito sobre la historia de este partido, pues el PAN o el Partido de Acción Nacional fue fundado en 1939 por Manuel Gómez Morín como una alternativa cristiana y opositora al poder postrevolucionario en México en ese entonces, específicamente conocido como el Partido de la Revolución Mexicana, PRM. En este caso, lo que actualmente se convirtió en el PRI. La ideología que maneja este partido, pues el partido se va a centrar su pensamiento y acción en la primacía de la persona humana, ¿no? Se centra en las cuestiones individuales del ser humano y protagonista principal y destinatario definitivo de la acción política. De ahí el nombre de Partido Acción Nacional, la cual va a buscar el ejercicio responsable de la libertad en la democracia y el cual lleve a la conducción de la justicia y a la igualdad de oportunidades para la consecución del bien común de la sociedad, ¿no? Esto es parte fundamental y parte esencial de lo que conforma este partido político, que es el Partido Acción Nacional, ¿no? Uno de los partidos que, entre comillas, llegó a cambiar la vida pública del país después de varios años que el Partido Revolucionario Institucional estuvo al mando del Estado, ¿no? Llega con esta parte de Vicente Fox, con esta parte de Felipe Calderón, que en los cuales, pues, debido al cambio, al hartazgo de la sociedad, llegan como, entre comillas, como los salvadores de la política pública mexicana. Vamos a ver el siguiente. Y el siguiente es uno de los partidos que ya lleva algunos años, ya ciertamente ya ha estado, ya ha tenido un gran auge en la política mexicana, lo que es el Partido Ciudadano, ¿no? Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano es un partido político mexicano. Este partido está identificado como partido de centro izquierda y fue fundado el 1 de agosto de 1999 bajo el nombre de Convergencia por la Democracia, y en 2002 se acordó y se acortó el nombre a Convergencia, y en 2011 adoptó su nombre actual como Movimiento Ciudadano. En las elecciones federales de 2021 fue una de las fuerzas políticas de menor auge, recibiendo tan solo el 7.01% de los votos emitidos. Haciendo historia, fue fundado por Dante Delgado Ranauro en 1996 como una agrupación política bajo el nombre de Convergencia por la Democracia. En el 97 le fue otorgado su registro como partido político en México, y el 5 de diciembre de 1998 tuvo su primera Asamblea Nacional Constitutiva, y el 1 de agosto de 1999, ahora el extinto Instituto Federal Electoral, le entregó el registro jurídico como partido político nacional. La ideología que maneja este partido, pues se determinan y se identifican como el enlace entre la sociedad y el Estado para que se garantice el cumplimiento de las demandas del pueblo, además de que es una parte o forman un espacio para la participación política de la sociedad, concretando la voluntad y la acción de quienes desean colaborar con los ciudadanos en la tarea de forjar una nueva acción y de una nueva nación. El movimiento promueve la transformación del país por la vía democrática y pacífica, además de que se rechaza toda forma de violencia y
se pronuncian ante un auténtico sistema de reglas democráticas que promueva la competencia equitativa y civilizada que alcance el poder, ¿no? El movimiento ciudadano, pues, es uno de los movimientos sociales que ha tenido un gran auge en la nación, ha tenido una gran participación. No es tan importante, no es tan relevante este partido en la vida pública, tal vez no lo oímos muy seguido, pero sí es uno de los partidos que toma revuelo en esta parte de las coaliciones, en esta parte de las alianzas de los partidos, porque en su conjunto, pues ya con partidos como el PRI, partidos como el PAN, las coaliciones, que son las alianzas partidarias, pues sí toma una gran importancia y es de los partidos de los partidos políticos más importantes. Tal vez no en el centro, se maneja este partido se maneja un poquito más a la parte norte del país, pero sí tiene una gran importancia a todo lo que es a nivel nacional, ¿no? El siguiente partido es el Partido Revolucionario Institucional, que como bien hemos estado platicando, es uno de los partidos en la política mexicana, es uno de los partidos que más revuelo, que más poder ha tenido en la vida pública del país. El Partido Revolucionario Institucional es uno de los partidos políticos mexicanos. Se identifican como centroderecha, pero pues obviamente en el actuar del propio partido vemos que es un partido totalmente de derecha, tal vez no tiene los ideales muy bien acentuados para definirse como un partido de centro derecha, ¿no? Tiene una tendencia más a ser un partido derechista, ¿no? Fue fundado el 4 de marzo, ojo al dato, de 1929. Y 1929 se oirá poco, pero relativamente es uno de los partidos en la vida pública de la nación mexicana que más años ha estado al mando de este país, al gobierno de las instituciones, al gobierno de la vida pública de la nación, pues es el que más bulla nos hace sobre la vida pública del país, ¿no? El 4 de marzo de 1929 se funda bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario. Obviamente estos partidos vienen a raíz de la Revolución Mexicana, a raíz de los ideales del cambio de la Revolución Mexicana, ¿no? En ese entonces, pues se funda el Partido Nacional Revolucionario por el expresidente en ese entonces, Plutarco Elías Calles. Haciendo historia, en 1938 fue reconstituido como el Partido de la Revolución Mexicana y en 1949 fue refundado y adaptado a su nombre actual, el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Fue el partido gobernante en México durante 60 años consecutivos, ¿no? 60 años consecutivos de ideologías derechistas, de ideologías, pues vamos a hablar un poquito de ideologías autoritarias, porque no nos podríamos también definir como este tipo de ideologías autoritarias, de ideologías dictatoriales también podríamos hablar. Durante 60 años consecutivos que estuvo este partido, comprendidos de 1930 a 2000, ¿no? Fue el 2000 donde inicia este auge del Partido Acción Nacional. En 1988 sufre su mayor escisión con la separación de la corriente democrática, la cual derivó en la creación del Partido de la Revolución, ¿no? Hablando un poquito sobre la ideología que tiene el país, el propio partido se asume como heredero del proceso revolucionario y depositario del compromiso para expresar las grandes aspiraciones de la sociedad en los programas e instituciones. Fue este partido el cual institucionalizó al país, formó grandes instituciones, así como las formó, también las vendió, pero fue uno de los partidos que le dio sentido
y le dio vida a este país, ¿no? También es de reconocer la gran labor que hizo durante 60 años. Habrá hecho poco, habrá hecho mucho, pero de que institucionalizó al país, pues sí fue uno de sus más grandes logros que tuvo este partido, ¿no? La ideología también, pues se supone de una ideología que lleva a partir de la responsabilidad de interpretar los principios y propósitos de la revolución en el siglo XXI, es decir, la definición del Estado y en el programa en el que se espera impulsar el gobierno mexicano, ¿no? Miles de personas que apoyan a este partido, pues son personas que en la opinión personal, pues son personas de carácter conservador, son personas que tienen esa ideología en la cual estás muy centrada en el poder, muy centrada a la conformación de pequeños grupos de poder que ahora sí que tienen la voz y el voto en la política pública mexicana, ¿no? Tampoco se trata de hablar mal del partido, pero sí hay aspectos bastante importantes, sí hay aspectos bastante de ahí de dudarse de la forma de gobierno que ejerció este partido político en México, ¿no? Vamos a pasar con el siguiente, que es el Partido del Trabajo. Bueno, vamos a irnos un poquito más rápido, que se nos está acabando el tiempo. En este caso, el Partido Político del Trabajo, pues es un partido político el cual fue fundado el 8 de diciembre de 1999, el cual se identifica como un partido de izquierda y cuenta con el apoyo de los diversos sectores populares regionales e internacionales, el cual su lema es Unidad Nacional, todo el poder al pueblo, ¿no? Es uno de los partidos que nos recuerda a lo que es Morena, ¿no? Estos dos partidos en su conjunto, pues sí llevan una gran coalición, sí llevan una parte importante de la vida pública del país, tomando ideologías de izquierda, tomando ideologías en la que pregonan que el pueblo es primero, ¿no? Obviamente centrado a que el pueblo es el que decide y el pueblo es el que manda. Nace luego de una coordinación de diversas organizaciones sociales como los Comité de Defensa Popular en Chihuahua y el Comité de Defensa Popular en Durango, ¿no? También el Frente Popular de Lucha de Zacatecas y el Frente Popular Tierra y Libertad en Monterrey, además de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y la Coordinación Nacional, en este caso del Plan de Ayala y el Movimiento Magisterial Independiente. También vamos a adentrarnos un poquito en la ideología que tiene el partido, la cual se establece como uno de los partidos con filosofía basada en la ética y en la responsabilidad, la honestidad, la verdad, la cooperatividad, la justicia, la libertad y uno de los aspectos principales que es la democracia en este partido. Además de que su ideología se basa en luchar por la sociedad autogestionaria, justa, socialista, ecológicamente sustentable, con igualdad social de condiciones y oportunidades en un ambiente de libertades, en un ambiente de libertad política, de libertad de toma de decisiones para el pueblo mexicano, ¿no? En un concepto se definen la ideología de este partido, se define en socialismo, antiimperialismo, laborismo y nacionalismo popular, ¿no? Eso es lo que concierne al Partido del Trabajo, ¿no? El PT. Vamos a pasar con el Partido Nueva Alianza, el cual es un partido, el cual fue uno de los partidos que existió a nivel nacional entre los años 2005 y 2008, ¿no? Es nombrado el partido, es recordado, fue uno de los partidos políticos que también contendió por la presidencia de la República, si no mal recordamos, al candidato Cuadri, que fue uno de los máximos representantes de este partido de Nueva Alianza, ¿no? Se funda, en este caso, por los años 2005 y 2018, el cual era un partido político de centro izquierda.
la cual se autodefinía como una organización política al servicio de las causas sociales en México, de las más altas causas sociales en México, más bien dicho. En este caso, el Partido Nueva Alianza obtuvo su registro como partido político nacional ante el Instituto Federal Electoral el 14 de julio del 2005 y obtuviendo la mayor votación presidencial en las elecciones de 2012 con el 2.3% de los sufragios efectivos en favor del candidato Gabriel Cuadri en agosto de 2017. También el partido reportó estar integrado por 657.864 militantes. En las elecciones de 2018 no obtuvo la votación mínima requerida para mantener su registro, siendo formalmente disuelto por el Instituto Nacional Electoral y el 3 de septiembre de 2018, ¿no? Pierde el registro como partido político nacional. No obstante, se mantuvo su registro como partido político local en 18 de las 32 entidades federativas que tiene el país, ¿no? Otro de los partidos políticos que tenemos, no tan importantes, no tan nombrados en la vida pública del país, que es el Partido de las Redes Sociales Progresistas, ¿no? Es un partido político que actualmente existió, perdón, entre los años 2020 y 2021. Es un partido relativamente nuevo, hasta hace algunos años, y fue fundado el 19 de enero de 2019 como una asociación civil que posteriormente obtuvo su registro como partido político nacional el 14 de octubre del 2020, ¿no? Por decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la cual las elecciones federales de 2021, el Partido de Redes Sociales Progresistas no alcanzó el dichoso 3% de la votación emitida, ¿no? El cual, como ya bien lo hemos dicho, es requisito fundamental para el Instituto Nacional Electoral para mantener el registro de los partidos políticos, ¿no? En ese entonces, el 30 de agosto de 2021, el INE le retira el registro como partido político, ¿no? La ideología que manejó este partido, pues se centró en ideales como la libertad, la igualdad, la sororidad, como una visión pragmática, feminista y a la vanguardia de la sociedad, ¿no? Vamos a empezar con el siguiente, que es el Partido Verde Ecologista. También es uno de los partidos que en su alianza con esos partidos, con PRI, con PAN, pues ha tomado gran revuelo, ¿no? También el Partido Verde Ecologista, pues es importante para la vida pública del país. El Partido Verde Ecologista de México fue un partido mexicano, el cual es un partido mexicano que fue el cuarto partido político en México en número de representantes en el Congreso del país, ¿no? La cual la mayoría de estas posiciones las ha obtenido gracias a las alianzas estratégicas con otros partidos, ¿no? El primer dirigente fue Jorge González Torres, quien participó en las elecciones federales de 1991, eh, por primera vez en forma independiente con el nombre de Partido Ecologista de México. Y al no conseguir el porcentaje de la votación, fue necesario obtener el registro definitivo. Sus partidarios tuvieron que iniciar nuevamente las tareas para cumplir los requisitos para obtener un registro condicionado. En ese entonces fue obtenido en 1993 y en ese mismo año el partido cambió al nombre actual del partido, el Partido Verde Ecologista de México. Los ideales y la forma de ideología que tiene este partido, pues es su amor, es el amor, la justicia, la libertad para todos los seres que habitan el planeta, ¿no? En su conjunto, incluyendo vegetales, animales, humanos, igualmente el respeto con todos los elementos fundamentales de la vida, que son el agua, el aire, la tierra y el sol, ¿no? Es uno de los partidos que ha defendido, pues sí ha defendido cierta parte de la ecología, ha defendido esta parte del cuidado ambiental, del desarrollo sustentable, lo que es el Partido Verde Ecologista, ¿no? Y otro de los partidos es el Partido Encuentro Social, ¿no? Eh, fue uno de los partidos que no lleva tantos años, fue un partido nacional que se fundó en aquel entonces, en 2014, y es un partido mexicano totalmente de derecha, ¿no? Se autodefinen como partidos de derecha, y obtuvo ese registro como partido político en el 2014 y lo perdió en el 2018 al no alcanzar el 3% de los votos de la elección de dicho año.
Son necesarios para mantener el registro. Desafortunadamente el partido no alcanza ese 3% y es disuelto por el Instituto Nacional Electoral. Fue fundado por el entonces representante del partido, Hugo Eric Flores Cervantes, y lo fundó como una asociación civil en 2003. Obtuvo el registro como partido político estatal en Baja California el 30 de octubre de 2006 y como partido nacional ante el Instituto Nacional Electoral el 9 de julio del 2014. La ideología de Encuentro Social se basó en una ideología liberal, social, y su planteamiento de un régimen de gobierno verdaderamente representativo, republicano y federal. Nos estamos acercando al término de este podcast sobre partidos políticos y vamos a continuar con uno de los partidos políticos de la vida pública mexicana, que son de los partidos más nuevos, son de los partidos que han estado a la vanguardia de los últimos años de la vida pública del país, ¿no? Y uno de ellos es el Partido Encuentro Social, que fue un partido de la política mexicana con ideas y con una ideología de derecha y de la derecha cristiana existente entre 2020 y 2021. El 21 de febrero de 2020 la asociación entregó su solicitud para ser uno de los partidos políticos nacionales ante el INE, y el 3 de septiembre del mismo año, del 2020, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE propuso la creación de Encuentro Solidario como partido político nacional, ¿no? El Encuentro Solidario es el partido sucesor del Partido Encuentro Social, luego de que este último habría perdido su registro como partido político nacional después de los comicios de 2018. El Partido Encuentro Solidario buscó la ideología en la vida partidaria, y es que como parte de las acciones fundamentales se establecieron como piedra angular de la sociedad a la mujer, promoviendo y protegiendo, además del respeto de los derechos políticos electorales, dentro del partido como militantes y hacia el exterior de la sociedad, con un especial énfasis en los grupos más vulnerables del país, ¿no? También tenemos otro de los partidos políticos eh, con mayor énfasis en estos últimos años, que fue el partido Fuerza por México, y fue uno de los partidos políticos existentes entre 2020 y 2021, y fundado como una asociación civil en 2019 por Gerardo Islas Maldonado, antiguo miembro del Partido Nueva Alianza, y Pedro Aces Barba, líder sindical y ex senador del Partido de Movimiento Regeneración Nacional, obteniendo el registro como partido político nacional el 14 de octubre del 2020 por una decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Ideológicamente el partido se considera de centroizquierda progresista y adepto a los postulados del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? La ideología, este partido cree que la aplicación de las políticas de bienestar social basadas en las estrategias integrales para el desarrollo pleno de las personas, además en su salud, alimentación, vivienda y educación, ¿no? Es uno de los partidos, volvemos a retomar esta parte de izquierda que estuvieron en la vida pública del país teniendo estas ideologías muy semejantes a lo que concierne partidos como Morena, partidos como el PT, partidos como Encuentro Social, ¿no? Otro de los partidos y el penúltimo partido que vamos a tratar hoy en este podcast es el Partido Humanista, ¿no? El Partido Humanista pues, es un partido político nacional que el día 9 de julio de 2014 fue reconocido oficialmente como partido político nacional por el Instituto Nacional Electoral en México, además que contendió por una única ocasión en las elecciones federales en 2015, además de presentar candidatos a distintos puestos populares estatales y municipales, y en la elección federal del 7 de junio de 2015 obtuvo solo el 2.14% de la votación, no alcanzando el dichoso 3% necesario para preservar el registro, por lo que el INE lo retira el 3 de septiembre de 2015, el mismo año que participó en la elección federal, el mismo año que el Instituto Nacional Electoral lo retira como partido político nacional, ¿no? Ese partido humanista tiene las ideas y
tal vez no las tiene muy bien planteadas, no tiene una ideología bien definida en la política que encuadre dentro de la geometría de la política nacional del Estado mexicano, pero se podría definir como un partido eh, tal vez inclinado un poquito a la derecha, eh, y en algunos de sus integrantes son exmiembros del Partido de Acción Nacional y otros más, ¿no? Provienen del partido también de la Revolución Democrática, el PRD, el Partido de Alternativa Social Demócrata y Campesina, también del Partido México Posible, Partido de la Democracia Social, el Partido de Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, entre otros partidos, ¿no? Entonces, este partido, pues, ha sido cúmulo de diferentes ideologías, de diferentes personalidades de la vida pública del país. Y por último tenemos el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Este partido ha tenido, sí, gran importancia en la vida pública del país, no solo en las alcaldías, no solo en los estados, en los municipios, también ha tenido un gran auge en la vida pública representativa del país, ¿no? El Partido de la Revolución Democrática PRD es uno de los partidos políticos en México que fue fundado en 1989, el 5 de mayo, con una ideología política socialdemócrata, además de que este partido nace como una coalición de los diversos partidos políticos de izquierda, y si bien sus funcionarios pertenecían a la corriente democrática del PRI, al fusionarse con los movimientos y organizaciones de la historia izquierda mexicana, se crea el PRD. Antes de, el PRD, antes de ser bautizado como PRD, su origen es el Partido Mexicano Socialista, ¿no? El PRD se fundó en la Ciudad de México el 5 de mayo de 1989 por el entonces conocido Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, también por Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y Andrés Manuel López Obrador, entre otros miembros históricos de la izquierda, como Alberto Castillo, Gilberto Rincón Gallardo, Amalia García, Amalia García, entre muchos otros políticos de la izquierda mexicana, ¿no? Si bien es un partido que sus bases están centradas en la izquierda mexicana, en los últimos años, con esta parte de la coalición de los partidos, de llevarse estas estrategias de alianzas, pues bien, el partido ha tenido un gran cambio. Ha de reconocerse que el partido ha cambiado mucho. El partido tal vez se une, en los últimos años se une a esta parte de la vida de derecha, de los partidos de derecha, se une y hace coalición con partidos como el PRI, con partidos como el PAN, que tienen una gran alianza, ¿no? Es uno de los partidos que ha cambiado, uno de los partidos que ha cambiado totalmente su ideología, que ha cambiado sus bases acentuadas en la izquierda, las ha transformado en derecha, ¿no? Y es así como llegamos al término de nuestro pequeño podcast de los partidos políticos mexicanos. Como ya vimos en la vida pública del país, ha habido una infinidad de partidos políticos que han atravesado nuestra nación, que hemos atravesado nosotros como ciudadanos mexicanos, y ha de reconocerse también que todos y cada uno de los partidos políticos que ha tenido México, si bien no han sido partidos políticos que han beneficiado mucho a la nación, han aportado un pequeño granito de arena, un pequeño granito de arroz a lo que es México, al actual México, en el cual pues se ha mantenido al margen de la búsqueda de la democracia, y todos y cada uno de ellos han sido pieza fundamental y han sido elementales para el desarrollo de la política mexicana, ¿no? En este caso, son importantes los partidos políticos porque impulsan al desarrollo de las prácticas en un completo Estado de Derecho, en un completo Estado democrático, que es pilar elemental de lo que es México. De lo que es México, de lo que es la democracia mexicana, que es una de las más importantes
de la región, importante en toda esta parte de Latinoamérica, que es sobresaliente la participación democrática que ha tenido el país, o nuestro país, México, ¿no? Sin otro asunto más que tratar, pues es en cuanto sobre el tema que tratamos hoy, que fue de los partidos políticos en México, ¿no? Mi nombre fue Brian Ortiz. Fue un gusto para mí presentar un poco, porque cada partido tiene su historia, cada partido tiene su desarrollo histórico en la vida pública del país, pero fue grato compartirles un poquito de la vida pública de estos partidos. Fue, fue un gusto estar con ustedes y damos por concluido el podcast del día de hoy, que es partidos políticos, ¿no? Sin otro asunto más que tratar, pues agradezco la atención a todos los que nos vieron, a todos los que nos oyeron y nos vemos en el siguiente podcast.